Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, con la fin de las persecuciones en el año 312 y con el edicto de Milán del emperador Constantino, la Iglesia entró en una nueva fase de perseguida, fue favorecida, y finalmente más tarde el emperador Teodosio va a proclamar el cristianismo religión de Estado y casi prohibir el paganismo. Y en esta época, los años 300, después 325 a 450, 500, la Iglesia dio, gracias a Dios, bastante grandes santos fueron producidos. La Iglesia dio nacimiento a estos grandes santos. Entre ellos tenemos uno, San Basilio Magno, San Basilio el Grande, obispo y doctor de la Iglesia, que vivió entre 329 y 379. Basilio el Grande, que fue un grande apoyo para San Atanasio, para defender la fe católica de la más grande herejía que conoció en primer milenario, que es el arianismo. Nada menos, esta herejía negaba, igual que Testigo de Jehová de hoy, la divinidad de Cristo. Entonces hablemos hoy de San Basilio. El insigne doctor San Basilio, doctor de la Iglesia, doctor de la fe, fue natural de Cesarea de Capadocia, en Asia Menor, Turquía actual, que fue cristiana hasta 1071, totalmente cristiana. En 1071 entraron poco a poco migrantes y conquistadores turcos, y en 1453 tomaron todo el control, derrumbando el poder cristiano en Constantinopla. Entonces nació en Capadocia, Asia Menor, a fines del año 329, en una familia de santos. Su padre Basilio, abogado y profesor; su madre Emilia, Macrina; su madre Emilia, Macrina su hermana; Gregorio, obispo de Nisa; Pedro, obispo de Sebaste. Sus hermanos tienen su nombre en el catálogo de los santos, una familia de santos. De sus padres y abuelos heredó las más esclarecidas virtudes cristianas. Siendo de tierna edad pasó a vivir con su abuela paterna, Santa Macrina la mayor, la cual sufrió pena de destierro en la persecución de Maximiano Galerio en los años 300. Residía con su marido en la provincia del Ponto. A esta abuela llama a San Basilio ama y maestra suya en la fe. Es claro, una mártir de la fe, una confesora de la fe, desterrada por la fe, y se precia de haber aprendido la doctrina cristiana de una discípula de un grandísimo santo llamado San Gregorio Taumaturgo. San Gregorio Taumaturgo dice: cuando llegó a la ciudad donde fue nombrado obispo había 17 cristianos católicos, y cuando murió quedaban 17 paganos. Nunca se ha borrado de mi memoria, solía decir San Basilio, la profunda impresión que hicieron en mi alma todavía blanda las enseñanzas, ejemplos de esta santa mujer. Después de muerto su padre, Basilio fue enviado a Cesarea de Capadocia y poco más tarde a Constantinopla para aprender las letras humanas, hacer sus estudios. Más tarde convirtióse en religioso penitente y sacerdote y obispo ejemplar. San Basilio tuvo un amigo extraordinario, San Gregorio Nacianceno. Ya docto y muy instruido fue a Atenas, como la madre de todas las ciencias y artes. Halló a Gregorio Nacianceno, descendiente como él de una familia de santos, y que como él había de ser grande santo o lumbrera de la Iglesia de Oriente. De hecho, los orientales, los bizantinos, lo llaman el teólogo, Gregorio el teólogo, el especialista de la ciencia divina. Aquellas dos almas muy parecidas, no menos en la virtud y costumbres que en ingenio y estudios, trabaron en breve muy estrecha y cordial amistad. Juntos se ocuparon muchos años en estudio, con ejemplar diligencia y cuidado. No perdían su tiempo en teatros y otras cosas. Se prepararon para la vida, y Dios supo aprovechar sus talentos y bendijo sus esfuerzos.
Sentábanse los dos santos en la misma mesa y repartían el tiempo entre la oración y los trabajos comunes. Ambos teníamos las mismas aspiraciones, dice San Gregorio en el panegírico de su amigo. Íbamos en pos del mismo tesoro, la virtud. Solo conocíamos dos caminos, el de la iglesia y el de las escuelas públicas, nada más. No eran de esos estudiantes que perdían su tiempo en lugar de vicio y pecados. Conocían dos caminos, de la iglesia y de las escuelas. En medio de los desórdenes de sus compañeros de estudio, lograron guardar intacto en su corazón el tesoro de la castidad. Apartábanse de los estudiantes viciosos, agrupaban en su derredor a los virtuosos y se daban ya a conocer como guías influyentes. No dejó de notarlo su condiscípulo Julián el Apóstata, el cual se juntaba a veces al grupo de los buenos y virtuosos estudiantes. Por desgracia, este Julián lo va a apostatar de la fe y restaurar el paganismo, pero no duró largo tiempo. Terminados sus estudios, Basilio y Gregorio determinaron regresar a su patria. A ruego de sus conciudadanos, Basilio puso cátedra de elocuencia en Cesarea en el año de 355. Tenía la sazón 26 años. 7 después, en el de 362, fue ordenado sacerdote por el prelado de dicha ciudad. Despreciando los triunfos que le esperaban en su cátedra de profesor, dio de mano a las riquezas, gloria, aplausos humanos, cerró su escuela, vendió todos sus bienes, dio el precio a los pobres y se retiró a una campiña poco distante de Cesarea. Antes de entregarse al retiro absoluto, quiso estudiar de cerca los altos ejemplos de vida solitaria que por entonces daban los discípulos de San Efrén en Mesopotamia, los de San Hilarión en Palestina y la innumerable familia de San Antonio en el desierto de Egipto. Va a ser monje. De regreso de tan lejanos viajes, Basilio se retiró al desierto del Ponto, llamado Mataya, en la ribera del río Irede. Ahí se le juntaron muchos monjes y edificó un monasterio. Asimismo, en la ribera opuesta, su hermana Santa Macrina, la joven, y su madre Santa Emilia tomaron la dirección de una comunidad de vírgenes. En el año 370 murió Eusebio, obispo cesariense. Fueron entonces convocados todos los obispos de la provincia para que diese nuevo pastor a la iglesia de Cesarea. Clero y pueblo pedían a voces a Basilio, que Basilio fue su pastor. En esta época eran los obispos sacerdotes con el pueblo que escogían el obispo. Todavía no era el papa. Y después de hacer algún obispo, mandaban cartas a los demás obispos para que supieran que era obispo católico. Y así fue a pesar de la oposición de los arianos. Los arianos eran estos católicos, podemos decir, supermodernistas, herejes, que no creían en la divinidad de Cristo. Hacía tiempo que San Basilio venía oponiéndose al ímpetu furioso de estos herejes, los cuales, con el favor del emperador Valente, se multiplicaban sin cuento. Y a obispo salió con mayores bríos a la defensa de la fe católica y luchó al lado del patriarca de Alejandría, San Atanasio, para ver de apagar el incendio de la herejía que amenazaba con abrasar a la Iglesia de Oriente. Basilio recibió los avisos y direcciones del Santo Pontífice San Atanasio como verdaderos oráculos y los promulgó por todo el territorio de su vasta diócesis. Por desgracia, aquellas tentativas de pacificación religiosa habían de estrellarse contra la dureza de corazón, las violencias y la inquina del impío emperador Valente, que apoyaba a la herejía en la misma iglesia. De hecho, ellos llegaron, a un momento dado, a tomar el control de la iglesia en Oriente y en Occidente, y poner donde quiera obispos herejes de la secta ariana.
diciéndose católicos, claro, y los católicos estaban desterrados. Basilio frente al ministro del emperador hereje. Era el emperador de natural muy violento para llevar a efecto la ejecución de sus decretos respecto al destierro de los obispos católicos. Él mismo en persona recurrió a las ciudades de Asia. A todas aquellas enviaba delante de sí a Modesto, prefecto del pretorio, alto personaje del Estado, con encargo de apaciguar los ánimos y evitarle desagradables encuentros. Más que nada preocupaba al emperador la acogida que le daría el metropolitano de Cesarea, San Basilio, porque contaba como el mayor de sus triunfos el poder traer a Basilio a que abrazase la fe de los herejes, por la gran autoridad que tenía el santo prelado en la Iglesia Católica. Entonces el emperador quiere que Basilio deje la fe pura para seguir una herejía. Está en la ilusión este hombre. También a Modesto le preocupaba la acogida que Basilio daría al emperador. Quiso primero tentar al obispo de Cesarea con regalos y blanduras, y para ello envió antes algunos prelados arianos para que persuadiesen a Basilio. Pero éste no les hizo ningún caso, y por añadidura los excomulgó a todos, los declaró herejes. Nadie puede ser católico profesando herejías, es escorpiendo la fe del credo católico. Aunque se diga, no lo es. Entonces, en lugar de seguirlos, los excomulga, los declara herejes delante de todo el pueblo. Las más nobles matronas, madres de grandes familias de Capadocia, fueron a suplicarle que aceptase el credo de Valente para no tener problemas con el gobierno. Mas sus ruegos no hicieron eco en el corazón del santo obispo, que no podía sacrificar la fe cristiana, apostólica, verdadera frente a los herejes. No es posible. Ya no sería obispo católico. Finalmente, viendo Modesto, el ministro, que todo era en vano, aun los requerimientos que hizo Basilio por medio de Demóstenes, veedor del emperador, entró furioso en Cesarea y le mandó comparecer delante de sí. En balde intentó persuadirle de que se conformase con la voluntad del emperador. El santo se mostró inquebrantable y tan esforzado y firme en su fe, que Modesto, ciego ya de furor, le amenazó con la confiscación de bienes, destierro, tormentos y muerte. Basilio declaró que ninguna de esas cosas le asustaba. ¿Y cómo así?, le preguntó Modesto. Pues sencillamente, repuso Basilio, no puedes confiscar los bienes que ya no tengo, los di a los pobres. Fuera de este pedazo de trapo viejo y roto que cubre mi cuerpo y de algunos pocos libros que son mi único tesoro, no hallarás cosa que quitarme. No puedes tampoco desterrarme, porque no tengo más apego a afición a un lugar que a otro. Todo este mundo es para mí un destierro, aunque también es mi patria, porque toda la tierra es de Dios y estamos en ella como huéspedes y viajeros, como dice San Pedro, que se paran solo un día. No temo tus tormentos, porque mi cuerpo está tan exhausto y consumido que no tengo dónde recibirlos, y el primer golpe me acabará. Solo te queda el poder matarme. ¿Y qué servicio tan grande me prestarías?, dijo mostrando su pecho enfermo, si me librases de este fuelle estropeado. La muerte me restituiría a mi Creador, a quien sirvo y por quien vivo, mejor dicho, por quien voy arrastrando este cadáver ambulante. Solo a Dios deseo con toda mi alma. Quedó admirado el cruel prefecto de la constancia y valor de Basilio. Con esto acabó la entrevista y Modesto despidió al obispo diciéndole que le dejaba toda la noche para que pensase lo que le convenía hacer. El emperador hereje Valente estaba a punto de llegar a Cesarea. Entre tanto, Modesto mandó disponer en lugar público un instrumento de suplicio, por si el emperador ordenaba atormentar al santo obispo. Por otra parte, preocupábale sobremanera la traza que seguiría Valente en aquel suceso.
juzgó prudente ir antes a ver al emperador para poner al tanto de la firmeza y terquedad de Basilio. Cuando uno dice que blanco es blanco, es uno terco para los ciegos. Bueno, se no vale. Serenísimo emperador le dijo: Basilio nos ha vencido. No hacen mella en él ni amenazas ni blanduras, y con firmeza de roca resiste a las seducciones. Menester será acabar con él por la fuerza, porque empeñarnos en hacerle ceder será perder el tiempo. Llega el emperador y van a presentarle el santo obispo. No se hallaba el emperador Valente dispuesto a mostrarse cruel, y así no hubo ninguna cuenta con los perversos intentos de su ministro Modesto. Antes admirado él también del valor de Basilio, convirtió el odio en reverencia, y aún anduvo a saga de oportuna ocasión para lograr la amistad con tan esforzado obispo, al menos un hombre inteligente. Ofreció su amistad muy propicia la festividad de en la festividad de la Epifanía. Fue pues por la mañana de dicho día a la iglesia donde estaba San Basilio y todo el pueblo de los católicos, celebrando aquella gloriosa solemnidad de la Epifanía. Oyó el suave y armonioso canto de los salmos, vio el ornato y atavío de los altares, el orden concierto que había en las ceremonias sagradas, por el esmero que en ello solía poner Basilio. Finalmente, allá en lo último de la nave, advirtió la presencia del santo, el cual con los ojos bajos y aspecto recogido estaba de pie en medio de los fieles y rodeado de clérigos. Tan profunda impresión causó esta vista al Valente, que ahí mismo se turbó y le vino vaído de cabeza, que lo duró un buen rato. Llegó la hora de presentar las ofrendas al altar. Valente, vuelto ya en sí, se acercó a ofrecer ricos dones, pero nadie del clero se le atrevió a recibirlos de su mano, hasta que el prelado hubo hecho señal de aceptarlos. Segunda vez volvió el emperador a ver celebrar San Basilio. Atraído por el ascendiente del santo, quiso entrevistarse con él. Esta entrevista la refiere así San Gregorio: oí las palabras que salieron de boca de Basilio, mejor dicho, que nos parecieron inspiradas por el mismo Dios. Expuso al emperador con claridad y elocuencia incomparables el dogma católico respecto a la divinidad de Jesucristo. Los oyentes le escucharon maravillados. Solo Demóstenes, el veedor de vianda de la casa del emperador, no estaba conforme y aún quiso amonestar al santo. Pero a la primera palabra se le escapó un enorme barbarismo, ni sabía hablar correctamente. Basilio reparó inmediatamente en aquella falta gramatical y, aludiendo al otro Demóstenes, que fue príncipe de la elocuencia griega, exclamó: cosa rara, dijo, aquí está Demóstenes y no sabe hablar griego. Demóstenes, el gran orador griego de la Grecia antigua, ¿no? Este cocinero también se llamaba Demóstenes, y pobrecito discute teología y dogma con un obispo. Este es el problema de gente que se pone en asuntos que no son de su competencia. La broma exasperó al ministro, el cual fue increpado por los oyentes, pero a quien hizo más gracia el accidente fue el mismo emperador. Entonces el emperador dio público testimonio de admiración al santo obispo y le hizo donación de un extenso territorio perteneciente al Estado para que edificase un asilo y albergue a los pobres y peregrinos. Esperaban los católicos que el Valente empezaría a mostrarse más humano con ellos, pero los cortesanos, a fuerza de instancias y calumnias, le rindieron a su voluntad y lograron el imperial decreto que desterraba a San Basilio y su amigo San Gregorio. A punto estaban todas las cosas para ejecutarse la sentencia, cuando a toda prisa llegó un enviado imperial que llamaba a gritos al obispo Basilio. El hijo único del emperador acababa de ser herido con una enfermedad terrible y peligrosa.
Valente, acongojado y fuera de sí, clamaba que viniese Basilio. Entró el santo obispo en el aposento, donde todo era aflicción y llanto. El odio y la violencia se habían trocado repentinamente en dolor y arrepentimiento. Si es verdadera tu fe, le dijo Valente, sollozando, ruega a Dios que no muera mi hijo. Si tú, oh emperador, crees lo que yo creo y das paz a la iglesia, si prometas criar el joven príncipe inculcando en su corazón esos mismos sentimientos y mandas que lo bauticen los católicos, vivirá tu hijo. Entonces el emperador promete, más bien pide, que el santo lo cure, si es verdad la fe de Basilio, y Basilio dice, si tú lo haces bautizar católico, educas en la fe católica, bien sí curará. Valente lo prometió. Basilio se puso en oración y con esto comenzó a mejorar el muchacho. Basilio salió del palacio del emperador porque no se atribuyese aquella mejoría a las oraciones del santo, e hizo bautizar a su hijo al día siguiente por mano de los obispos arianos. Con eso volvió a caer enfermo y murió al cabo de una hora. Valente vio en ello el castigo de su deslealtad, pero tanto cargaron sobre él los obispos y privados herejes que determinó otra vez a desterrar al santo. Realmente hay gente que se pone en asuntos que no son su competencia, para calumniar, juzgar y trastornar la cabeza de los dirigentes, y causan su ruina. Si Valente hubiera cumplido su promesa, su hijo no hubiera muerto. Tomó la pluma para firmar el decreto de destierro de San Basilio, pero se le quebró en la mano antes de firmarlo. Mudóla 3 veces y a las 3 veces sucedió el mismo prodigio. Entendiendo con eso que aquella era la mano de Dios, rasgó el decreto que tenía hecho contra Basilio y dejó a Cesarea, no sin antes encomendarse a las oraciones del invicto, invencible prelado. También el prefecto Modesto cayó enfermo de gravedad, sanó por las curaciones del santo, con quien tuvo de ahí en adelante grandísima amistad. Entonces aquí Dios permite esas enfermedades para hablar a esta gente. Otra contienda tuvo San Basilio, aunque no de menos importancia, con un tal Eusebio, prefecto del emperador. Había una mujer muy rica, viuda y de buen parecer, hija de un senador del Supremo Consejo. Se afenció a ella el asesor del prefecto y pretendió casarse con ella. Como la viuda no le diese oídos por el deseo que tenía de guardar castidad, el malvado asesor quiso alcanzar por fuerza lo que no podía por gracia. Viéndose muy acosada, acudió a la oración y acogióse a la iglesia como a puerto seguro. Rogó a San Basilio que la amparase y él la defendió. Quiso el prefecto sacarla de la iglesia, pero lo estorbó el santo. El injusto juez tomó aquella ocasión para perseguir a Basilio, mandóle comparecer a su tribunal y habiéndole dicho 1000 injurias y blandones, llamó a los soldados y les dijo, rasgadle los costados con uñas de hierro. Basilio repuso sonriendo, de perlas me vendrá. Eso será un excelente derivativo, pues, como puedes ver, hoy padezco atrozmente del mal de hígado. Supóse en la ciudad la insolencia y tiranía del prefecto, y acudieron todos a porfía a socorrer a su pastor y librarlo de manos de los verdugos. Muera el prefecto, gritaban a una voz, que lo ahorquen. Al oír semejantes improperios, el juez, asustado, bajó del tribunal y fue a rodearse a los pies del obispo, suplicándole que le librase de la muerte. El santo obispo salió a la puerta del pretorio y la clamaron con gran alborozo. Poco le costó sosegar el pueblo y lograr la libertad del prefecto, el cual dejó Cesarea para no volver jamás a ella. Si hay gente que se creen dueños de las almas de los pueblos. Legislador de vida monástica, va a ser legislador monástico y doctor y apóstol administrador. Veamos esos dos temas ahora.
Lo que más señaló a San Basilio, ganando en ello a los varones más eminentes, fue el profundo sentido que tuvo de la vida espiritual y la constante práctica de las virtudes monásticas. Ya había sido monje, había viajado en Siria, Mesopotamia, Egipto, para ver cómo hacían los santos monjes. Los monjes eran numerosísimos por entonces. Muchos jóvenes querían salvarse, ser santos, seguir a Cristo según el Evangelio. Pero con el tiempo se habían introducido graves abusos y desórdenes cuando no hay orden. Algunos, llamados girovagos o vagabundos, llevaban públicamente vida ociosa, independiente. El agudo ingenio de Basilio halló remedio a tantos males. Recurrió en persona a los yermos de la provincia del Ponto, dióles una regla en que señalaba horas para la oración, salmodía, trabajo manual, cuidado de los pobres. Todo estaba con horario. Cuidó también de fomentar la vida religiosa en las vírgenes, edificándoles muchos monasterios y dotándolas de una regla muy sabia. Tratábase de decidir en Oriente si la vida eremética o solitaria tenía preeminencia sobre la vida cenobética o común. San Basilio declaró sin rodeos que la vida común es superior y preferible a la solitaria, por ofrecer menos peligros y poder en ella practicarse iguales austeridades y virtudes quizás más difíciles de adquirir. Fue sin duda su propósito juntar la acción con la oración. Reconocía la superioridad de la vida puramente contemplativa, pero con juntar ambas vidas dio claras muestras de que tenía profundo conocimiento de las aspiraciones de las almas y de las peculiares necesidades de aquella época, en que la Iglesia le hacía falta soldados valientes y leales. San Basilio estableció asimismo el noviciado o tiempo de probación y los votos monásticos. Con eso evitaba el que los aspirantes profesasen precisamente y se dejasen arrastrar a ciegas. Libraba al mundo de escándalos y daba estabilidad a las vocaciones religiosas. Los monjes de la Iglesia oriental observan hoy aún todos las reglas de San Basilio. Entonces hace noviciado, es decir, no hacen sus votos de un golpe, pasan años, hacen votos por un tiempo, pues después renovarlos, y finalmente un momento dado hacen votos definitivos de obediencia, pobreza y castidad. Alma de las iglesias orientales fue San Basilio en la persecución de Valente. De ahí las muchas admirables cartas que escribió para defender la fe católica y alentar a los fieles. Al renunciar al mundo y a sus pompas, no menospreció por eso los dones que había recibido del cielo. Hizo a la elocuencia esclava de la verdad. Predicaba a todas horas. Tenía particular ingenio para elevar todos los asuntos de que trataba, iluminar todos los horizontes y derramar luz sobre cuanto tomaba entre sus manos. Modelo de homilías es el Hexamerón, en el que explica la creación del mundo y lo que Dios obró en aquellos 6 primeros días. En él corren parejas de la poesía, la ciencia, la filosofía, para juntas levantarnos de la contemplación de las cosas creadas a las increadas y sobrenaturales. En sus instrucciones populares y sermones condena mordazmente los vicios y habla enternecido en favor de los necesitados y de los humildes. En ella se hallan ajustados explicaciones de la doctrina cristiana, lecciones de moral, controversias teológicas. La Iglesia romana trasladó algunos pasajes al oficio del breviario de las oraciones que rezan cada de los sacerdotes. Hoy se dice en liturgia de las horas. Cesarea vio a San Basilio multiplicarse en tiempo de epidemia para salvar apestados. Viola en época de hambre socorrer a los indigentes, recogerlos, albergarlos, vestirlos, aliviar todas sus necesidades. El emperador Valente le hizo donación de un vasto territorio, como llevamos ya dicho. En él edificó Basilio un asilo para los pobres, verdadero palacio de la caridad, que llamó la Basiliada, hospitales para enfermos,
propicios para los ancianos, inválidos e incurables, hospederías para los extranjeros, escuelas para los niños y jóvenes. En el centro levantó la iglesia, el palacio episcopal y las habitaciones de los sacerdotes. Aquellos edificios estaban separados por extensos jardines. En el rincón más apartado se hallaba un lazareto. Ahí menudeaba el santo las visitas y daba sin contar los leprosos señales de sobrenatural amor, llegando a veces hasta abrazarlos con ternura. Aquella magna institución no podía sostenerse sin contar con grandes ayudas. Pero San Basilio solo disponía de su fe y de su abnegación. Tesoro de donde sacaba manos llenas las rentas con que contaba para llevar adelante la empresa era solo su caridad y su amor grande a los prójimos. Fue ardiente predicador de la limosna santa. Supo ablandar el corazón de los adinerados y traerlos a que se compadeciesen de la triste suerte de los menesterosos. Su actividad apostólica no conocía límites. Solía visitar todas las parroquias, reprimía en ellas todo género de abusos, velaba con esmerada solicitud por el reclutamiento de clérigos y monjes, pedía clemencia a los poderes públicos para la clase obrera gravada con excesivos impuestos. Se interesaba por la construcción de carreteras y puentes. Sabía descender de las altísimas especulaciones de la oración a los negocios ordinarios y al cuidado de las necesidades de su rebaño. Agotado por tantos trabajos y austeridades, consumido lentamente por una enfermedad pulmonar, veía Basilio disminuir sus fuerzas día tras día. Siendo tan solo de 49 años, tenía aspecto de anciano. En su última enfermedad, aún tuvo valor para levantarse, a ordenar diáconos y sacerdotes y bautizar a un judío con toda su familia. Diciendo estas palabras: Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu, dio su alma al Creador el 1 de enero del año 379. La Iglesia celebra la memoria de San Basilio el 14 de junio, en que fue consagrado obispo. Es uno de los grandes insignes padres de la Iglesia católica en Oriente y en Occidente. Él apoyó mucho a San Basilio para purificar esta región de la herejía ariana que se hacía pasar por católica. Queridos hermanos, en la medida que los protestantes lean la vida, las obras de estos grandes santos, se dan cuenta que todo lo que la Iglesia Católica afirma en su credo, en su catecismo, en sus concilios, esto es lo que creían los primeros cristianos y estos gigantes de santidad. Hoy, diabólicamente, Biblia, nada más que la Biblia, ninguna otra cosa que la Biblia es diabólico. ¿Por qué? Porque nadie entiende la Biblia. La mayor parte de los pobres que han caído en la trampa y hoy son pastores no tienen ningún estudio, no conocen nada, no saben nada, ni entienden lo que dice la Biblia, y con eso se ahorcan y engañan a la gente. Por eso se dice católico ignorante, futuro protestante. Los católicos deben conocer su historia, su pasado, su catecismo, la historia de la Iglesia. Un católico debería siempre tener 3 libros: la fe, el catecismo, que da la crema de la Biblia, la historia de la Iglesia, y un resumen llamado Historia Sagrada, resumen de toda la Biblia. Resumen de todos los hechos bíblicos se llama Historia Sagrada. Resumen de todas las verdades bíblicas que debemos creer, hacer y recibir. Credo, fe, sacramentos, mandamientos, es el catecismo. Y los santos padres de la Iglesia nos apoyan mucho en esto. Queridos hermanos, los que quieren conocer un poco más de los padres de la Iglesia, en la editorial Porrúa de México, en el número 564, hay un libro que se llama Pobreza y riqueza en obras selectas del cristianismo primitivo. Ahí vemos homilías de los santos padres de la Iglesia, precisamente, que ponían orden en la sociedad, extirpando los vicios, especialmente
la usura, los préstamos usurarios. Varios de estos santos tienen discursos contra la usura que realmente hizo que se derrumbara el Imperio Romano por tanta inflación y por tanta injusticia y por tanta pobreza causada por unos avaros chupasanes del pobre. Entonces, tenemos aquí en este libro varios discursos contra los usureros y los prestamistas.